ponente, que ya además es el último, creo que está de más presentarlo, porque todos y todas le conocemos, es el eurodiputado Miguel Urbán, al cual paso la palabra sin antes agradecerle todo el esfuerzo que ha hecho. Muchas gracias, Miguel. Bueno, muchas gracias a vosotras y a vosotros. La verdad es que ha venido gente de toda España, incluso gente de Francia, de Bruselas y también de Holanda, que tenían que venir compañeros. Yo creo que esto era un compromiso que teníamos, ¿no? El poder hacer un recorrido, ¿no? En el aniversario, en el FEN aniversario de la República del Rif hasta la Girac, ¿no? Y yo creo que tiene un sentido político hacer esto. Yo creo que en cierta medida el Rif ha sido históricamente un tabú en España. La cuestión de la colonización en el Magreb, igual que con Guinea, lo hablábamos justamente con María, ha sido una cuestión totalmente tabú en la sociedad, e incluso la propia historiografía española sobre los sucesos en la guerra y en la colonización del Rif ha sido también un tabú de una forma muy grande, y yo creo que Laura lo explicaba muchísimo mejor que yo. Hay una conexión clarísima y hay un nudo claro entre la historia del pueblo rifeño y la historia de los pueblos del Estado español justamente en el siglo XX, y ese nudo está construido a través de la sangre, de la guerra y de la colonización. No podríamos entender la dictadura, no podríamos entender todos los movimientos autoritarios también en el Estado español justamente sin ese proceso de colonización. Y yo creo que es muy importante. Hay un compañero aquí también que trabaja en la cuestión de la memoria histórica desde la comuna, ¿no? En donde ahora el Ayuntamiento de Madrid, que le ha declarado una especie de guerra a la memoria, quería levantar una gran estatua en honor a la Legión española. Una vez más, 100 años después, justamente se vuelve a unir y vemos que algo que podría ser pasado es presente. Y es presente justamente porque no ha habido un elemento de verdad, de justicia y de reparación. Por eso lo que contaba María yo creo que es tan importante. O sea, que involucremos la historia de la colonización, de las diferentes colonizaciones del siglo XX, del Estado español, en el marco de una ley de memoria histórica, es un elemento central. Y es un elemento central no solo de solidaridad internacionalista hacia otros pueblos, sino también hacia acá. También hacia acá. Porque esa negación de nuestro pasado a día de hoy es presente y se construye sobre monstruos del presente. Y eso, yo creo que por eso es tan importante que también hiciéramos aquí justamente esta mesa, una mesa paritaria también entre rifeños y en este caso españoles, ¿no? En donde hemos utilizado diferentes lenguas, y yo creo que también eso, aunque sea tedioso a veces, yo creo que es importante, y también es importante que nosotros escuchemos otras lenguas que no son siempre las nuestras, y yo creo que eso ha sido también un elemento importante justamente en esta charla. Y a veces, muchas veces se ha vinculado, ¿no? el Girac con el 15M, con una serie de movilizaciones, y yo lo vincularía en cierta medida, más que con el 15M, con una ola de protestas que ha habido a nivel internacional. Lo vimos justamente con las protestas de la Casbah en Túnez, lo vimos en Egipto, lo vimos en una serie de primaveras que no fueron árabes, que fueron primaveras de muchos pueblos, y yo creo que esto es importante, que también atravesaron Grecia, que atravesaron Francia, que atravesaron España, en donde había una reivindicación del espacio público, pero también había una reivindicación de la memoria y de lo político. Y yo creo que ahí, en esa reivindicación de la memoria y de lo político,
se tiene que entender también justamente este aniversario, porque dudo mucho que tuviéramos una enmienda a la Ley de Memoria Histórica sobre el pasado colonial español si no hubiera existido la JIRAC. Dudo mucho que estuviéramos haciendo actos como los que estamos haciendo ahora mismo, recordando la República del Rif, si no hubiera existido la JIRAC. Porque hay un hilo rojo que une la emancipación de los diferentes pueblos y une justamente esa solidaridad internacional de la que estamos intentando hacer gala aquí mismo. Y yo creo que es un elemento clave poner reivindicaciones encima de la mesa, evidentemente para la autocracia marroquí, pero también hay que poner reivindicaciones encima de la mesa, y eso es ser valiente también, poner reivindicaciones para las responsabilidades del Estado español. Y no solo mirar siempre hacia el de al lado, sino también mirar nuestras propias responsabilidades. Creo que hay un elemento que no puede quedar desapercibido, y yo creo que es justamente la construcción de una comisión de la verdad en el Parlamento español. Una comisión que pueda hacer una investigación seria, serena, en sede parlamentaria, en la sede de la soberanía del Estado español, justamente sobre los sucesos del Rif. Y eso, que lo ha hablado justamente también María, yo creo que es una reivindicación de la cual podemos empujar desde diversos sitios, desde diversas organizaciones, desde diversos espacios, desde el espacio parlamentario, las compañeras también de la Asociación Andaluza de Derechos Humanos y otras asociaciones seguramente están de acuerdo. Y sabemos que el recorrido no es sencillo, porque asumir las responsabilidades nunca son sencillas, y sobre todo cuando esas responsabilidades son presentes todavía hoy. Y yo creo que aquí hay un elemento clave que decía justamente el compañero, el abogado, en el sentido de que es verdad que hay elementos que no se pueden juzgar ya, o sea, en un juzgado, pero sí hay consecuencias que todavía pueden ser juzgadas. Sobre esas consecuencias también se levantó el JIRAC. Se levantó sobre unas consecuencias, y es la utilización por primera vez de armas químicas contra la población civil. Y eso a día de hoy no es pasado, sigue siendo presente. Que el Rif sea la región de Marruecos con una tasa más alta justamente de cáncer y otras enfermedades derivadas de ese pasado colonial es una causa presente. Y eso sí que se puede utilizar no solo para una cuestión de verdad, sino también para una cuestión de justicia. De justicia. Y yo creo que este elemento nos debe llevar también a que no puede haber reparación, no puede haber justicia si el Estado español tampoco asume su responsabilidad hacia el pueblo rifeño en su proceso de descolonización, en donde, como algún ponente dijo, fue entregado directamente. Y eso le significa que el gobierno español no puede mirar, como decía Ignacio, hacia otro lado ante los presos políticos de la JIRAC. No puede mirar hacia otro lado, hacia cómo en territorio español se sigue amenazando y se sigue acosando a activistas de la JIRAC justamente por reivindicar lo que en su propio pueblo no le deja la represión marroquí. Y ese compromiso yo creo que es importante. Hoy, lo hablábamos con Ignacio antes de entrar, justamente se salía publicada una carta con más de 30 eurodiputados de diferentes grupos políticos pidiendo al gobierno marroquí que diera muestras
de la posibilidad de una apertura política y que asumiera una serie de responsabilidades el Día de los Derechos Humanos con los derechos humanos. Sabemos que seguramente esa carta termine en algún baúl de las embajadas marroquíes en Europa, tampoco somos ingenuos, pero es importante que diferentes grupos políticos, entre los cuales está el grupo socialista, están los verdes o está la izquierda, siga teniendo presente la vulneración de derechos humanos que se cometen, no solo en el Rif, sino en el conjunto de Marruecos. Hay que recordar, y yo creo que es muy importante, también a los periodistas, como decía Ignacio, presos justamente por defender algo tan básico como el derecho a la información. Sin el derecho a la información no hay democracia, no hay libertad. Y eso se está vulnerando justamente hoy en Marruecos. Y recordarlo, y la Carta lo menciona, no solo habla justamente del Rif, sino habla de una serie de vulneraciones de derechos humanos que se cometen en Marruecos. Eso es un elemento clave. Como hemos tardado, y yo creo que hemos tenido ponencias muy buenas, hemos tenido también mucho tiempo, yo no quiero quitar más tiempo, simplemente volver a, podríamos decir, reafirmar el compromiso político por los derechos humanos allá donde se vulneran, por la responsabilidad histórica del pueblo español y del gobierno español con el pueblo del Rif, y por volver a anudar justamente nuestras historias, pero no con sangre, sino justamente con solidaridad y con fraternidad, que es justamente lo que tendríamos que construir, unas relaciones diferentes a las que hemos visto en el siglo XX. Muchísimas gracias. No sé si tenemos 5 minutos.